salió. Sí, Me así parece una es. salvajada, verdaderamente. Ahora, ¿cómo se van a distribuir si para el gobierno de México eso nunca existió? Porque las farmacéuticas a las que tú te refieres, Memo, obviamente ya tenían todo pues bien planchado, como se Pero dice. planchó a su favor, Ricardo. Sí, Había claro que, medicinas en unos claro, precios claro, exagerados, se hicieron claro, multimillonarios y esto es claro. parte de la pobreza de la nación. Sí, Por eso desde digo luego. que ahí también se tiene que arreglar eso y lo va a arreglar Andrés Manuel, va a empezar a Sí. arreglarlo y empezar a mandar las medicinas a toda la República sin costo o costo No, de no, recuperación nada más. no, Entonces, desde ¿por qué es luego. esto, Ricardo? ¿Por qué es necesario? No porque lo pensara Andrés Manuel, porque lo destruyeron todos nuestros gobernantes anteriores, destruyeron al país, lo hicieron Bueno, pedazos al país. Pues sí, bueno, Ricardo, entonces ahora hay que corregirlo con mucho cuidado. no, no, desde Está luego. hecho pedazos. Sabemos que tres farmacéuticas acaparaban, digamos, el 60-70% del mercado, ¿verdad? Y que también de alguna manera se arreglaban en los precios, ¿verdad? Con los funcionarios, porque pues, los funcionarios tenían que firmar la compra, ¿no? De alguna manera. Y que sí hubo ahí muchísimos abusos, eso es indiscutible, ¿no? Pero ahorita se presentan dos problemas. ¿Cómo el gobierno va a desarrollar? Porque ya habla de que lo va a tener que distribuir hasta el ejército, ¿sí? Porque no saben cómo llegar a todo el país, porque ya no tienen la infraestructura, nunca la han tenido. Esto es algo Pues nuevo, nunca, es está algo totalmente inédito. olvidado los pueblos, Ricardo. Por Ahora ya eso, se le está atendiendo verdaderamente como viendo lo que a la nación como un ente único. Toda la nación, no sí, nomás sí. los grupitos y familiares, no. No, 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 Entonces, desde es un luego. gran problema el que tenemos. Claro, pero este cambio de paradigma pues va a implicar también una serie, pues vamos a decir, de inconvenientes a corto plazo. Por ejemplo, todos los laboratorios que ya estaban trabajando en México y que estaban desarrollando medicinas, pues si vienen de fuera, pues ¿para qué los tengo? Pues, mejor los cierro y ya, ¿sí? Es como si dices, bueno, toda la industria textil, pues es un abuso total. Entonces, prescindimos de ella y traemos todos los textiles de fuera. Y entonces ya para qué necesitamos esa industria, ¿no? Esa es la destrucción de la patria, Ricardo. Esa es la destrucción de la patria. Tú lo estás diciendo muy claro. Claro, ¿por qué? Porque están acostumbrados a delinquir, a robar, Bueno, pues mancillar el derecho de todos los mexicanos. No puede ser. Pues es una cosa muy grave lo que viene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues digo, sí estamos subiendo la economía, sí, pero viene la violencia, ahorita viene la violencia tremenda, Ricardo, porque bueno, muchas gentes no tienen ni qué comer. por Ahorita, en eso, este momento. Memo, es evidente que tenemos que evitar eso, a como dé lugar. Pues, ¿quién Claro. necesita violencia? Si ya hay suficiente violencia. Yo he dicho que, por ejemplo, la falta de trabajo, pues es violencia. Un salario muy bajo, pues es violencia, ¿verdad? El no estar asegurada una persona y vivir toda su vida sin llegar a una pensión, por ejemplo, ahora que se ha vivido la cuestión o reavivado la cuestión de las pensiones, pero son nada más para trabajadores que ya están, digamos, metidos en todo un esquema, ¿no? No para toda la población, así nada más, ¿no? Entonces, pues efectivamente, el darle salud, de acuerdo con el artículo cuarto constitucional, y que el mexicano tenga, todo el mexicano, derecho a salud y a medicinas gratuitas, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues es todo un acontecimiento, ¿verdad?, para el país, el que lo Sí. tome como una meta. Y yo ya lo dije, que si esa meta la cumple para el 2024, pues realmente pasaría la historia como un héroe, ¿no? Porque pues todo un país, ¿no? Con seguridad social, con atención médica, pues vamos a decir hasta de primera, y con medicinas gratuitas de manera, digamos, también ilimitada, pues eso es verdaderamente una hazaña, ¿no? Dado los recursos que tiene México y el hecho de que somos un país pobre porque no generamos lo suficiente.
O sea, no hemos podido desarrollar una maquinaria, ¿sí?, productiva en todos los campos que nos haga un país rico. Esa es la realidad. Tenemos mucha gente marginada. Por ejemplo, ¿por qué en la economía formal, en vez de 20 millones de mexicanos, no hay 40 millones? Así de fácil. Que en Estados Unidos, ya platicamos, en las calles hay puros tianguis y la gente tirada por ahí tratando de mal comer, en Nueva York y en todas las grandes ciudades. Pues los que hemos viajado por ahí no nos hemos encontrado este tipo de cosas y hemos estado en urbes muy grandes, ¿sí? Lo mismo se puede decir en Europa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues sencillamente hemos sido incapaces. Nuestro Así modelo de es. desarrollo no ha funcionado. No ha Bueno, funcionado, así es. entonces, ahora si quieren, pasamos brevemente al artículo de Lorenzo Meyer, ¿verdad? Que es el domingo 2 de agosto, ¿sí? Hoy es Ajá. martes 4 de agosto, hace 2 días. El título es El incierto destino de la crisis. Imagínense. Fíjate nada más el nombre. Nomás fíjate El, el nombre. el Qué nombre, por eso. barbaridad. El Sí, sí, sí. incierto destino de la crisis. Pero bueno, se los voy a resumir. Miren, la crisis significa oportunidades, ¿sí? O sea, vamos a ser positivos. Claro. Y Lorenzo Meyer es positivo. Cuando Roosevelt, según su artículo, que pues, es un poco largo, no lo voy a leer completamente, ¿verdad? Se encontró con la Gran Depresión, pues se maniobró y logró lanzar a Estados Unidos nuevamente por la senda, vamos a decir, del progreso, que no fue fácil, porque digamos del 29 al 32 fue una caída brutal, ¿sí? El desempleo llegó al 25% de la población económicamente activa. Pero ya con el New Deal, o sea, el nuevo trato, que es una forma de entenderlo en español, pero no significa lo mismo que en inglés, empezó a recuperar la economía americana y ya para el año 37, o sea, 5 años después, ya la tenía más o menos encarrilada. Y ya después los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues ya le dieron a Estados Unidos la posibilidad de llegar pues prácticamente en los años 40 a pleno empleo, sobre todo por la guerra, el armamentismo y todo lo que ustedes saben. Entonces, esa fue una coyuntura que se supo aprovechar de alguna manera, ¿sí? Y que le dio a Estados Unidos pues un enfoque quizá diferente a algunos asuntos de tipo social que en esa época todavía no estaban muy considerados. Así como tú, Memo, ahorita estás hablando de todo lo que se nos ha escapado, ¿no? Como sociedad, de todo lo que no hemos atendido bien. Bueno, Sí. después se refiere al modelo que implantó Salinas, y bueno, sería conveniente aquí decir lo que dice Lorenzo Meyer. Estoy citando: el fraude electoral del 88 fue otro momento de crisis que volvió a ser bien aprovechado por la derecha. Bajo el liderazgo de Salinas, se abjuró del modelo nacionalista de industrialización protegida, se desmanteló mucho del aparato productivo del Estado y en el proceso se dio vuelo la corrupción, como en Rusia. Se abrazó con entusiasmo la doctrina neoliberal y la fusión de la economía moderna mexicana con la norteamericana. En el proceso de cambio, el viejo partido de Estado, el PRI, debió pagar un precio que fue una pérdida paulatina pero irreversible de poder y tuvo que cogobernar con su antiguo rival de derecha, el PAN. Entonces, aquí viene un viraje muy importante que todos conocemos y del cual se supone que estamos tratando de salir, ¿sí? Entonces, por eso habla del incierto destino de la crisis. Ahora viene la parte final, que es un párrafo que se los voy a leer, porque creo que pues obviamente tiene mucha miga y ahí hay visos de solución. Y es como él interpreta, ¿verdad?, el momento actual que está viviendo México. Entonces dice: hoy,
una izquierda moderada, encabezada por un líder carismático, Andrés Manuel López Obrador, puede aprovechar la crisis local y global del neoliberalismo para impulsar un modelo de sociedad diferente. Y avanzaría más rápido en esa dirección si logra dar forma más acabada a las vías para alcanzar lo que propone como meta: una sociedad más equilibrada, un sistema político con la corrupción bajo control y un Estado capaz de garantizar la impartición de justicia. Acuérdense de Gers Manero. Los servicios de salud universales, ¿verdad?, a los que nos hemos referido, la educación pública de calidad, que eso no es cualquier cosa, un ingreso mínimo general, el ingreso único vitalicio que están hablando, y poner fin, pues casi nada, a la inseguridad, ¿verdad? En eso, pues nada más refrendo lo que pasó ayer con la captura del Marro, ¿sí? Sí. Ahora, para terminar, dice, esa posibilidad que está mencionando Lorenzo Meyer existe. Sí, sí Bueno, existe. pues, Hay que ver, bueno, hay que darle forma. Es un pensamiento que hay que darle forma y cuerpo para que verdaderamente se lleve a cabo. Y entonces sobre esas metas hacer nosotros una propuesta de nación también, que es lo que bueno, estamos sí. pensando. Bueno, pues ahí está el reto que tenemos. Es una coyuntura histórica. Claro, La crisis provocada por la pandemia pues está acelerando estos cambios. Y claro. bueno, pero aquí surge lo que realmente hay otro artículo, Lorenzo Meyer, de hace 2 semanas, en que dice que ya se está empezando a polarizar el país, como sabemos, a crear ciertos resquemores y cierto ánimo, digamos, de venganza de aquellos que fueron derrotados en las elecciones, ¿sí?, del 1 de julio del 2018. Entonces, esto no es bueno para el proyecto de país que está tratando de desarrollar Andrés Manuel. Por eso necesitamos ahorita el llegar a lo que ya le dijo un reportero, Andrés Manuel, aunque ustedes no lo crean. Le dijo, usted el 1 de julio en su discurso del 18 habló de la necesidad de la reconciliación nacional. Claro, claro. Como diciéndole, Sobre eso tenemos que trabajar nosotros también, sobre eso, sobre cómo hacerlo, bueno, cómo proponerlo. si usted habló de la reconciliación y un día sí y otro también está atacando a los conservadores, a los reaccionarios, ¿sí? Hoy mismo acaba de decir que Juárez, su figura emblemática, habló de los reaccionarios que eran mexicanos. Pues no faltaba más. Pues todos los que vivimos en este país somos mexicanos, ¿no? Claro, claro, claro. Independientemente de que se nos catalogara, ¿verdad?, como reaccionarios o no reaccionarios, ¿verdad? ¿Sí? Somos Pero, mexicanos todos. claro, pero el El hecho de problema lo tenemos insistir, ahorita todos, todos. por eso, el hecho de insistir en estas divisiones históricas, bueno, es como si regresamos a Maximiliano, ¿no? No es correcto. Hay que tener unidad, buscar la Sí, unidad, la fortaleza exactamente. y el camino que vamos a resolver. Por eso. Entonces, yo creo que por eso Andrés Manuel necesita hacer un alto en el camino y necesita oír a todos los que están discrepando de su manera de manejar la crisis económica, pero ¿Sí? no quiere hacerlo. Bueno, Entonces, porque no se le ha propuesto algo bien no, estructurado, que no, es lo sí, que cómo podemos no. nosotros hacerlo, No, Ricardo. no, no, Memo. Mira, los 68 puntos que yo no conozco, y seguramente tú tampoco, que propuso el sector privado, vamos a decir, el CCE, ¿sí? Que por cierto, ayer estuvo el presidente del CCE con Carlos Marín, los dos se hablan de tocayos, ¿sí? Carlos Sí, Salazar Lomelín. Y hoy va a seguir la entrevista, se la recomiendo en Milenio, ¿no? A las sí. 9:45. O sea, el No, presidente del CCE, sí. que fue uno de los puntales, pues para decirle a Andrés Manuel, oye, tenemos que llegar a un Claro, entendimiento. claro, Bueno, claro.
pero Andrés Manuel no ha querido. Miren, esto es política, pero pues es una política que no es lo suficientemente amplia, lo suficientemente, diríamos, inclusiva, ¿verdad? Dinámica y pues yo diría que hasta sincera, ¿no? Y humilde, porque el presidente rehúsa, ¿verdad? Por ejemplo, hoy le preguntaron de los 9, 10, 11 gobernadores que están en contra de él, así de plano, bueno, por Sí, asuntos diferentes, ¿no? sí. Entonces dijo que se va a reunir con los de la CONAGO, ojo, en 10 días. En San Luis Potosí, porque el gobernador de San Luis Potosí es el presidente de la CONAGO. Sí. Bueno, pues entonces deberíamos estar atentos a ver los ilustres, ¿verdad? 32 gobernadores, que no son poquitos, y el presidente, qué tipo de reunión tienen. Porque si es una Claro. reunión de 1 hora, no sirve. Si es una reunión de 4 o 5 horas en que todos No, se sienten. podría hacerse para llegar a hacer un proyecto de programa y que empiece a desarrollarlo por varios tiempo, Sí, sí. porque la empresa es enorme, la que tiene que Bueno, por corregir en el eso, país. por Sí, eso. Si los gobernadores se han dado, digamos, un título que a mí siempre me extrañó, porque la CONAGO, ¿qué fuerza tiene desde el punto de vista legal? O sea, es no, como un no tiene. parlamento. No, Ellos, no, bueno, es una reunión de gobernadores, por nada eso, más. nada más. Bueno, Sí, pero ellos, por ejemplo, en la época de Fox, yo sé que dijeron, oye, te sobra dinero de Pemex porque calculaste el barril a tanto y lo vendiste mucho más caro, queremos ese dinero. Y eso sí se les dio, y se les dio muchísimo, sin auditarlos. Eso fíjate. verdaderamente es increíble. Bueno, ¿de qué privilegio gozan para pedir esos recursos del Estado? Así nada más, ¿no? Federal, cosa federal. Sí, Sí, claro, porque el dinero pues, lo maneja el Congreso. El claro. presupuesto de ingresos y de egresos, pues es facultad Sí, nada más del Congreso de la sí, Unión. sí. Bueno, entonces, vamos viendo qué va a suceder con eso de la CONAGO. Bueno, pues hay que estar atentos, porque pues, se puede decir, bueno, ustedes son los gobernadores, ustedes no son el sector privado ni el sector nada, ustedes son gobierno, ¿sí? Incluso dijo Andrés Manuel que si los gobernadores, porque ya lo mencionó, están contra Gatell, se dio lujo de decir si los gobernadores habían consultado con su estado antes de decir que estaban en contra de Gatell. Esto es un asunto interesante, Memo. ¿Cómo se Claro, puede claro. manejar el que, por ejemplo, si Barbosa dice, no me pongan a Gatell enfrente? Bueno, oye, Barbosa, ¿ya consultaste con los poblanos? ¿Y qué diría Barbosa? Pues no necesito consultar. Yo soy el gobernador y yo tomo esa postura política. Fuera Gatell. A ver, ¿qué haríamos? Porque eso va para cualquier estado de la República. Claro, ¿Hasta claro. dónde un gobernador Sí, se y puede puede... causar división, eso puede causar división en Bueno, el país. por Y eso, no sé. Sí, ¿bajo claro. qué bases tú, gobernador, decidiste que ese cuate no te gusta y su política menos y tal y cual? Ya, ¿quién te instruyó para decir eso? Por eso, bien, ya hiciste un referéndum en todo el estado de Puebla, ya hiciste una consulta, ya hiciste tal o cual cosa. Sí, Esto complica mucho las decisiones claro, y la legitimidad de las decisiones de los claro. gobernadores. Entonces, 32 gobernadores, pues, ¿qué es lo que le van a decir a Andrés Manuel? Le pueden decir, bueno, la economía no va a funcionar, tenemos cada día pues, un desastre mayor en nuestros estados. Y entonces usted, señor presidente, pues, ¿qué va a hacer? Él va a contestar, no, pues yo ya implementé una política, ¿verdad? Con Arturo Herrera, con Hacienda, en fin, pues eso ya lo llevamos desde hace 3 meses. Ustedes a mí ahorita, ¿qué me vienen a Sí, los decir? responsables Sí, directos son sí. los gobernadores de los estados. Bueno, Son entonces, los gobernadores del desarrollo sí, del estado. sí, Claro que no pueden echarle la culpa al federal. bueno, entonces, ¿cómo se dividen las culpas ahí, no? Porque la política federal abarca todo el país. Ahora, los Sí, gobernadores dicen que algunos de ellos que no tienen recursos, que el gobierno los ha dejado sin recursos,
Bueno, ¿qué significa eso? Con los presupuestos que manejan de miles de millones de pesos, ¿cómo es posible que en un momento dado no los puedan, como yo he dicho, reasignar a la pandemia y a todas las consecuencias de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué los gobernadores están ahí? Pues que no tienen capacidad de maniobra, no pueden hablar con sus congresos locales y decir, porque los congresos deciden sobre el dinero, oigan, vamos a reasignar estas partidas que estaban previstas para tal o cual cosa hasta que se nos atravesó la pandemia. Entonces tenemos que reasignar el gasto público, ¿no es así? Bueno, Sí, sí, pues sí. Sí, quién sí. sabe lo que vayan Bueno, pero independientemente de eso, el famosísimo sector empresarial que ya está bien organizado, pues yo participé en los años 70 en la constitución del CCE, hombre. Vaya, yo fui el primer presidente en Puebla y a tono con eso el presidente nacional y todo. En el año 73, 74, 75 se fundó el CCE. O sea que ya lleva pues operando como 45 años. Entonces, si todo ese sector empresarial no significa nada para el gobierno federal, bueno, entonces también, ¿dónde quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que están todas las cámaras más importantes del país en el CCE. Son Sí, como claro. 30 instituciones ya Sí, sí, sí. totalmente constituidas, que Eso son sí. parte del Sí, organismo. Pues grandes, vaya, son grandes empresas, todos los empresarios están ahí, claro, sí, sí, sí. claro, sí. Bueno, no, no, porque mira, hay de todo. Por ejemplo, Canacintra tiene empresarios pequeños, tiene de todo. La Concanaco tiene comerciantes pues muy pequeños Bien, y grandes y todo, ¿no? O sea que las cámaras representan a todo mundo. En la Cámara Textil pues había empresas pequeñas, medianas, de todo, ¿no? O sea sí, que yo creo que ahí estamos teniendo una representatividad, ¿verdad? Legítima. claro. Entonces, ¿por qué el gobierno, ¿verdad? Si es legítimo, como se supone que sea, ¿verdad? Después de 30 millones de votos, Sí. no puede acercarse a grupos legítimamente constituidos y tener un diálogo abierto, público, no en lo oscurito, de qué es lo que se va a hacer con el país en condiciones de emergencia nacional, pues casi nada, pues Así es. vaya, así de fácil. Entonces, vaya, yo sería el primero de decir, bueno, muchachos, ahora sí que nos está llevando la tierra de las muchachas, vamos a sentarnos acá y vamos a ver ustedes qué opinan. Yo encantado de oír sus ideas, ¿verdad? Ahora, yo les voy a refutar las ideas, ¿verdad? Si las puedo refutar. Y si no las voy a refutar, pues entonces en realidad las voy a aceptar y las voy a incorporar en todo lo que el gobierno federal disponga, ¿verdad? Para poder salir de esta situación, ¿verdad? Tan difícil que tenemos todos los mexicanos. ¿Qué Claro. problema hay en decir eso y en tener un Nada. diálogo abierto? No hay ningún Inclusive, problema. inclusive lo que tú estás proponiendo, que te lleguemos a un acuerdo, precisamente, lo que eso estás viendo, un acuerdo con todos esos organismos, invitarlos y Ah, decirles, claro, bueno, ustedes que quieren esto, vamos a sentarnos primero a ver qué exactamente vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. pues Porque sí, 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 es importante, porque ese es nuestro punto. La crisis nos llevó a esta situación. Ahora, claro, tenemos la capacidad, bueno, ellos ya tienen las organizaciones como el CCE y el Canacinte y todos los demás. Bueno, vamos a ver qué podemos aportar sí, al gobierno y obligarlo a que se siente con nosotros. Pero claro. verdaderamente hacerlo a nivel nacional y sí, entonces que vea que hay una posición fuerte para que se siente y nos resolvamos el problema. Claro, El problema claro, es del país, de todos nosotros. claro. Y miren, no hay que olvidarse del sector obrero. Sí, yo lo conozco. Bien, todos, Por todos ejemplo, los organismos. la CTM, la CROM, la CROC, la FROC, todos los sindicatos fuertes de México, pues definitivamente tienen que estar en la mesa. Eso es Claro, indiscutible. Y claro, les voy a claro. decir de otros organismos que incluso hoy mencionó Andrés Manuel, la CNC, la Central Nacional Campesina, La y la piscina. CCI, la Central Campesina Independiente que fundó Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y Etcétera. todas, todos los mexicanos. Hay grupos representativos ya de hace muchos años que abarcan sectores muy importantes, ¿verdad?
Por Claro, ejemplo, claro. está la famosa minería, de la cual se ha hablado tanto, ¿no? Pues ellos Sí, tienen la canacero también, la industria del sí, acero, porque sí, bueno, pues la minería, el hierro, ¿para qué se hace? Se saca de las minas, pues para claro. producir acero. Entonces Sí, es sabemos de las una minas, reconstrucción, como dice Morena, ¿no? Es movimiento reconstrucción nacional. regeneración nacional, Morena. Regeneración nacional. Es el movimiento regeneración. Pues se tiene que Eso, regenerar todo el gobierno, bueno, todas las instituciones, todos los ciudadanos para sentarse a la mesa y platicar esto, porque es un problema muy grave para el país. Entonces, todos pues, los tenemos que estar presentando ahí para ver a qué acuerdos llegamos y obligar al exacto. gobierno que se siente con nosotros y ver exactamente qué es lo que vamos a hacer y cada organización y que nos comprometamos como ciudadanos en cada uno de nuestros organismos para que verdaderamente haya un desarrollo y haya llegamos a un acuerdo, porque hay un No, no, desacuerdo tremendo. por eso tenemos, como se dice en inglés, limpiar el ambiente, ¿no? Claro, Queremos que todas esas ideas que andan flotando, algunas de ellas abiertamente en contra del gobierno, ¿verdad? Pues que se diga, ¿no? Por claro. eso es la política, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos, vamos a llegar a consensos, vamos Así a es. llegar a un proyecto nuevo, porque en el año 2024 ya se están haciendo las cuentas, está en el radio, no estoy exagerando, se va a perder el sexenio desde el punto de vista de crecimiento económico. No van a dar las cifras. O sea, vamos a volver a los niveles del 2018 en el 2024. Pues ¿quién quiere eso? Sí, Absolutamente nadie. La claro, claro. recuperación del 21, si es que la llega a ver, va a ser muy tenue. No va a ser la panacea. O sea, la economía no va a rebotar con gran fuerza y vamos a tapar el hoyo que estamos ahorita haciendo casi de dos. El 10% ayer volvieron a decir la última predicción de un organismo muy importante, no me acuerdo cuál fue, es 9.8 de pérdida del PIB. O sea, Híjole. así, pero ya bien estudiado el asunto, ¿no? Sí, Entonces es el 10% y puede ser más. Ya les dije, son 2,5 billones de pesos, que ves un hoyo bárbaro. ¿Cómo lo vamos a volver a llenar, ese hoyo que ya perdimos? No es fácil. Nosotros en las empresas, cuando teníamos, digamos, unas descomposturas, unas fallas y demás, y estábamos trabajando al tope, pues ya esa producción ya estaba perdida, ya nunca la íbamos a poder reponer, ¿no? Entonces aquí el país, ¿cómo va a reponer para empezar lo que se está perdiendo ahorita? Lo que dicen que vamos a perder, si yo no lo digo, lo dicen muchas instituciones, vamos a perder 2.5 billones de pesos este año. En eso se va a contraer el PIB nacional, punto. ¿Sí? Eso ya está súper analizado sí, por sí, sí. gente muy importante. Entonces, bueno, imagínense tener todo ese lastre encima y irlo quitando y que la recuperación sea lo suficientemente fuerte, ¿no? Para que pues el promedio pues no nos afecte tanto. El promedio de crecimiento sería crecimiento negativo. Quedan Y 10 entonces, minutos. sí, No crecimiento, reconstrucción poco a sí, poco para llegar a ese un verdadero desarrollo, porque no lo vamos pues a sí, lograr así. Primero vamos a tener que estabilizar el país y luego claro. para poco a poco por eso es la plática y llevarlo a cabo con un buen proyecto, estudiarlo y no sé, a lo mejor serían hasta uno, dos o tres eventos para que llegara a un acuerdo de cómo se tiene que hacer o dividir Claro, la República en cuatro partes, no sé, cómo lo vamos a hacer para que verdaderamente lleguemos a ese acuerdo. claro. Ahora miren, hay dos asuntos que son talones de Aquiles para México, Pemex y la CFE. Son empresas, desde luego, emblemáticas, que han servido mucho al país. Por ejemplo, la Claro, CFE ha electrificado pueblos que el sector privado no iría a electrificar porque no son rentables,
O sea, la Claro. CFE ha dado electricidad a todo México, ¿sí? Para A bien o todo para mal. México. Y ya ha tenido un buen Sí, servicio de luz, ahí, ahí de la luz. está. Pero la CFE está perdiendo dinero por varias razones. Hay déficits fuertes, ¿verdad? Y me imagino que Bartlett está muy al tanto de eso y me imagino que también está muy preocupado. Es la realidad, porque Andrés Manuel le ha de decir, bueno, hay que ir bajando esos déficits. Por lo que toca a Pemex, ya sabemos todos, ¿no? Pemex Eso está sí. en una situación difícil, ha bajado mucho el precio del petróleo, se ha reducido la venta, francamente Pemex no es ni la sombra de lo que fue y se le siguen inyectando recursos, su deuda es brutal, más de 100,000 millones de dólares, además tiene un pasivo obrero contingente de gente ya jubilada, tremendo, que no han hecho las provisiones para pagar todo ese pasivo obrero. Sí, que también son una cantidad de dinero, no sé, no quiero ahorita especular, pero es sumamente fuerte el pasivo obrero de Pemex. Ya tiene más de 80 o 90 mil trabajadores retirados a través de todo este tiempo. Entonces, estas dos empresas emblemáticas están debilitadas. Entonces, en esta recuperación o en este nuevo modelo económico, como quieran llamarle, pues no podemos contar con la dinámica de estas empresas. O sea, no nos pueden aportar lo que deberían de aportar. Por ejemplo, energías limpias, parques fotovoltaicos, todo lo que ustedes quieran. ¿Dónde están los de la CFE? En ningún lado. No están haciendo esas inversiones. Ahora, Sí. los privados de fuera vienen y están haciendo las inversiones y Andrés Manuel ya no los quiere porque los contratos leoninos y todo eso. Pero los que venían de afuera era para producir electricidad, no con combustóleo, ¿sí? No con Sí. esas plantas de ciclo combinado, no. Era todo a base de energías limpias. Energías limpias, sí, claro, Bueno, claro. entonces, ahí la CFE, que es nuestra, no está aportando lo que tú dices, Memo, de una economía ecológicamente sustentable. No lo está haciendo porque no No. tiene con qué, sencillamente. O sea, por Pues ejemplo, hablar también con ellos, con la Comisión Federal de Electricidad, a ver en qué forma, lo- cómo desarrollar el país. Por eso tenemos que estar todos en eso, unión para ver, tomar al toro por los cuernos, porque claro, es un problema muy grave, un problema que nunca lo había tenido México. claro. Por Bueno, como ejemplo, esta pandemia no existía, ahora pues tenemos que tomar los cuernos y decir, bueno, pues vamos a sentarnos a platicar y por tomar eso, por ejemplo, soluciones para la nación. la energía eléctrica producida por las plantas hidráulicas, ¿no? La generación de Sí, energía sí. eléctrica con agua. Pues hemos sabido que en el sexenio anterior separaron las hidroeléctricas para darle paso a las empresas privadas extranjeras. Sí, eso está Entonces, mal. eso estuvo mal. Y bueno, pues entonces hay que enfatizar la Sí, generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, porque pues ahí está el agua y además no claro, contaminamos y los costos son mucho más bajos. Pero claro, pues no, todo eso, es analizarlo eso. bien, porque ese Sí, es un sí, monstruo deshecho. sí, Ahora tenemos que reconstruirlo. sí. La CFE tiene 90,000 trabajadores, dicho por Bartlett, ¿verdad? Y Petróleos Mexicanos tiene alrededor de 130,000. Sí, son datos que, pues ahora sí que todo el mundo conoce. Bueno, a tono con esa cantidad de empleos que están dando, pues la Volkswagen aquí tiene 10 o 15,000, ¿no? Entonces Sí, estamos hablando obviamente de empresas paraestatales sumamente poderosas, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, entonces en este nuevo proyecto de nación, pues qué papel están jugando o van a jugar, o porque pueden ser hasta cierto punto, y es lo que yo no quisiera, una rémora, ¿verdad? Estamos acarreando una situación difícil y después si le bajan la calificación a Pemex, se la pueden empezar a bajar al país, etcétera, etcétera, y eso también pues hace que los préstamos futuros nos salgan más caros, ¿verdad? Como nación, al tener una calificación inferior, etcétera. Entonces, eso también tenemos que verlo, porque pues como que a veces se nos olvida, ¿no? De que estos puntales del desarrollo mexicano, pues ahorita no las traen todas consigo, ¿sí? En pocas palabras, ¿no?
Bueno, pues son muchas las cosas que tenemos que abordar, ¿no? Y qué Claro, bueno que estamos haciendo un corte de caja en el país con la pandemia, ¿sí? Esa es la claro. realidad. Pero yo creo que Andrés Manuel ya debería de citar a todos los sectores y hacer una revisión general, ¿sí? Creo que no puede seguir gobernando, me atrevo a decir, solo y con Así un es. pequeño grupo de personas que pues francamente están bajo su sombra y que no tienen luz propia, porque ningún secretario de Estado se va a atrever, como sabemos, ¿verdad?, a contradecir al presidente, ¿no? Y bueno, parece que Carlos Ursúa sigue escribiendo en el Financiero y sigue diciendo cosas muy fuertes, ¿eh? El que le renunció a la Ujú, Secretaría de Hacienda, lo cual está muy bien, sí, que él se siga expresando, ¿verdad? Eso claro. creo que es Invitarlo a importante. él también, Sí, a esos sí, claro, personajes para que claro. tengamos una visión global de nuestra nación, para ver cómo la vamos a resolver, ¿verdad? Sí, sí, todas las opiniones son Todas. válidas, ¿verdad? Sí, Todas sí. son importantes. Y bueno, también nos gustaría ver a las ONGs famosas que ha despreciado mucho Andrés Manuel, porque todas ellas, como dicen, ¿no? Tienen su corazoncito y todas ellas habían estado tratando de resolver problemas que el gobierno ya no alcanza a resolver. Las ONGs son muy importantes porque son organizaciones civiles que se Claro. abocan a situaciones muy específicas a veces y el gobierno no tiene con qué llegar a todo eso. Y sin embargo, a mi manera de ver, las está desperdiciando completamente. Hayan Claro. sido un poco corruptas o no corruptas, pero las intenciones eran siempre, pues yo creo que de buena fe, y ya si los que estuvieron ahí las corrompieron en cierta forma, ya es otra cosa. Pero Pero pueden integrarse con las nuevas políticas, es un desarrollo normal. Toda la gente busca trabajo bien sí, y desarrollo bien, pero claro. siempre la corrupción es la que los envuelve, ¿no? Bueno, Y los tiene involucrados. Pero aquí no hay corrupción, no va a haber corrupción aquí. Vamos a desarrollar el país, vamos a hacer un buen proyecto para presentárselo a él y él tenía que estar también activado en vaya, ese es que mismo. estamos desperdiciando toda esa fuerza Claro, civil de la sociedad, ¿verdad? sí, Civil, que tiene buenas intenciones. No creo que se claro, claro, corrompan sus ideales. Puede que el así es. mecanismo operativo a veces haya abusos económicos, ya, vamos a decirlo, ¿no? Pero eso no Pero hay, significa que las intenciones primarias de estos grupos sean una falsedad. ¿Cómo van a ser una falsedad? Si ellos sí, tratan de resolverle problemas específicos a la sociedad claro, mexicana, para eso se constituyen. Pues claro, acuérdense claro. que yo tuve una lista de 400 ONGs que salió publicada en el periódico, en una página completa. Sí, Entonces, sí, sí. pues esa gente ayuda mucho a tapar huecos en México y deben de Claro. tener un presupuesto y deben de tener un apoyo de gobierno. No veo por qué no. Y con resultados, pero si lo estamos hablando, en general todos los que estemos en esas reuniones, verdaderamente vamos a encontrar el hilo para ir caminando Claro. poco a poco a llegar a un